Bueno, hola y bienvenidos a la capacitación sobre el clima organizacional en contexto de pandemia. Nos vamos a presentar, mi nombre es Natalia Patowski Y el mío, Florencia Agüero. y vamos a ser los coordinadores de este proyecto. Los temas a tratar en esta capacitación va a ser la importancia del clima laboral en las organizaciones, sobre todo en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo ahora, las características y tipos de los climas organizacionales, las consecuencias de un clima laboral positivo y de un clima laboral negativo, la comunicación como componente principal del clima, las herramientas para medirlo en un contexto de pandemia principalmente y las herramientas para fomentar un buen clima organizacional. Voy a hablar de la importancia del tema en el contexto actual. Durante mucho tiempo ha existido la falsa creencia de que el trabajador era simplemente una herramienta más, que tenía que cumplir sus funciones para lograr las metas de las empresas. No se tenía en cuenta que, al igual que cualquier maquinaria, necesita cuidados y un mantenimiento adecuado, ya que los empleados principalmente son personas. Las empresas creían que el dinero y el salario eran suficientes, pero con el tiempo se ha demostrado que en realidad hace falta mucho más para mantener y mejorar la productividad en una empresa, y uno de los pilares para lograr esto es un clima laboral adecuado. En este contexto tan extraordinario que estamos viviendo, monitorear el clima laboral o organizacional resulta una tarea central e importante para todo el equipo de recursos humanos como lo son ustedes. Las empresas deben estar atentas para ver qué es lo que motiva a sus empleados, cuáles son sus temores y qué cosas les generan incertidumbre para así poder actuar rápidamente y neutralizar cualquier situación negativa que pueda presentarse. Ahora les voy a presentar un concepto básico de qué es el clima organizacional. El clima organizacional es el ambiente de trabajo creado por los individuos que forman parte de una empresa. El clima organizacional de una empresa depende de muchos factores y el primero de ellos es la importancia que la propia compañía le dé. Organizacional cuenta con diferentes características que influyen en la motivación de las personas que forman parte de esta organización y conlleva al comportamiento que tendrán, el cual puede ser tanto negativo como positivo. Les voy a presentar las características: la estructura, la responsabilidad, la recompensa, el desafío, las relaciones, la cooperación, los conflictos y la identidad. ¿Qué es la estructura? Es la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de todo tipo de reglamentos, procedimientos o trámites que realiza la empresa para que ellos puedan ejercer su trabajo. ¿Qué es la responsabilidad? Es el sentimiento que comparten los empleados acerca de la independencia que tienen para tomar decisiones en el momento de trabajo. ¿Qué es la recompensa? La recompensa que obtienen los empleados por el trabajo que realizan, siempre y cuando sea un trabajo merecedor de este. El desafío es la percepción que se tiene acerca de los desafíos que enfrenta la empresa al imponer el trabajo. Y también este promueve la aceptación de riesgos. Las relaciones es cómo los miembros de la empresa se sienten en el ambiente laboral. La percepción que tienen acerca de las relaciones sociales, ya sea con compañeros de trabajo o con jefes. ¿Qué es la cooperación? Es el sentimiento de las personas de la organización de poder formar parte de un equipo, el cual cuenta con un apoyo mutuo y espíritu positivo. ¿Qué es el conflicto? El momento en el cual los miembros aceptan las opiniones de todos los demás, tienen la capacidad de solucionar problemas con madurez. ¿Y qué es la identidad? Es sentirse valioso dentro de la organización, sentir que formas parte importante del equipo. Ahora vamos a ver un video explicativo sobre los distintos tipos de climas laborales y sus características. Clima autoritarismo explotador. En este tipo de clima laboral, la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas
y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que una forma de directrices y de instrucciones específicas. Las interacciones entre supervisores y subordinados son muy escasas y la comunicación es muy deficiente. Clima autoritarismo paternalista. Este tipo de clima es aquel en que la dirección tiene una confianza condescendiente con sus empleados, como la de un amo con sus siervos. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Una de las recompensas que puede tener es en el área de ventas, ya que si llegan a las metas pueden llegar a optar por un bono. Ahora un castigo sería, si no se llega a las metas, sería llegar a saturarlos con más horas de trabajo. Bajo este tipo de clima, las decisiones juegan mucho en las necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de una empresa estable y estructurada. Existe una cierta confianza y cordialidad, pero falta una verdadera comunicación entre la dirección, la línea jerárquica, intermedias y los empleados. En este tipo de organizaciones priman las estructuras muy rígidas, las posibilidades de promoción son escasas y los empleados por lo general no se sienten suficientemente identificados con la filosofía, misión y objetivos de su propia empresa. Clima consultivo o participativo. La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene una confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima, pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. Es cuando la dirección tiene bastante confianza en los empleados. Por ese motivo, aunque las decisiones importantes se tomen en la parte alta de la estructura jerárquica, los empleados tienen también un cierto nivel de autonomía en algunas cuestiones. Como lo indica en este caso el clima consultivo, se percibe el ambiente dinámico, se satisfacen las necesidades de prestigio y estima, y también se motiva a cada uno de ellos. Los subordinados pueden tomar decisiones y existe la confianza. También el nivel de comunicación es aceptable en todos los ámbitos y prevalecen las actitudes dinámicas y proactivas. Clima participación en grupo. La dirección tiene plena confianza en sus empleados. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, de arriba hacia abajo, sino también de forma lateral, de ambos lados. Los empleados están motivados por la participación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y subordinados. Todos los empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica. Es el sistema ideal que todas las organizaciones deberían tomar como modelo porque existe una plena confianza en los empleados por parte de la dirección. La mayor parte de decisiones se toman en consenso, es decir, en conformidad o acuerdo. La comunicación está muy presente y los empleados se sienten identificados con la empresa. Se sienten motivados y convencidos de que se encuentran en un lugar ideal para progresar personal y profesionalmente.
buen o un mal clima laboral va a tener distintas consecuencias en la organización, que pueden ser positivas o negativas, dependiendo del tipo de clima que se pueda sentir en la empresa. Dentro de las consecuencias de un clima organizacional negativo, podemos diferenciar las que serían para los trabajadores y las que serían para la empresa. Dentro de los trabajadores se puede ver la frustración, el absentismo, el síndrome burnout, estrés, nervios, el acoso laboral o la adicción al trabajo. Y dentro de las consecuencias de un clima organizacional negativo para la empresa puede ser una gestión ineficiente, la ausencia del personal, conflictos o la disminución de la productividad. Ahora vamos a hablar más en detalle de cada uno. Por ejemplo, dentro de las consecuencias de un mal clima laboral para los trabajadores se ve la frustración. La satisfacción laboral que sienten los empleados es nula. Es un mal clima laboral, claramente. Lo que sería el absentismo laboral es obviamente que se nota que los empleados no asisten al trabajo porque no tienen ganas de ir, porque no se sienten cómodos. El síndrome burnout o el síndrome del quemado se ve principalmente en lo que es el aislamiento y la apatía entre empleados. Después, bueno, los estrés, el nervio, inseguridades y miedos que se pueden sentir en el ambiente laboral negativo. Dentro del acoso laboral se ve la persecución, la supervisión, la vigilancia constante de los jefes a los empleados en el trabajo y entre empleados también. Y por último, la adicción al trabajo es como un sobreesfuerzo y una incapacidad de desconectarse del trabajo que se provoca porque las empresas premian los excesos de horas y las tareas de los trabajadores, logrando un desgaste físico y mental que tiene como consecuencia una disminución en la productividad. Ahora, hablando de las consecuencias de un mal clima laboral para la organización, tenemos gestión de tiempo y gestión de calidad ineficientes. La probabilidad de que haya retrasos en las entradas a trabajar o mayor número de descansos aumenta porque el clima laboral y la motivación de los empleados es inversamente proporcional. La gente no quiere ir a trabajar. Y esto nos lleva a lo que es la ausencia del personal, ya sea física o mentalmente. Ambos tipos de ausentismo laboral crecen porque no tienen ganas ni interés de ir a trabajar. Y por último, todos estos conllevan a la más grande y a la que es consecuencia de todas las anteriores, que es la disminución en la productividad laboral. Todo lo anterior afecta a la productividad de la empresa y por lo tanto los beneficios económicos, ingresos, gastos y obtención de objetivos se ven disminuidos. Y por otro lado, dentro de lo que serían las consecuencias de un clima organizacional positivo, también las podemos dividir en dos, las que serían para los trabajadores y para la empresa. Dentro de las consecuencias de un clima positivo para los trabajadores, podemos encontrar el estado físico y anímico positivo, la motivación, la creatividad y la interrelación entre empleados. Y por otro lado, para la empresa, tenemos lo que es la satisfacción laboral, que los empleados eviten el absentismo, la mejora de la productividad y una dinámica de trabajo mejorada. Vamos a hablar más en profundidad de cada uno. La que sería, dentro de las consecuencias para los empleados, lo que sería estado físico, anímico y mental de cada trabajador va a ser positivo, ya que los empleados van a querer ir a trabajar y se van a sentir cómodos en el ambiente. Por otro lado, un agradable clima laboral aumenta la motivación de los empleados, lo cual hace también crecer la creatividad y que fluyan las ideas nuevas. Y esto facilita la interrelación del empleado con su entorno, con sus compañeros y con sus jefes. Por otro lado, dentro de las consecuencias para la organización, tenemos lo que es la satisfacción laboral. Esto quiere decir que la comunicación, el sentimiento de grupo y el reconocimiento mejoran la felicidad en el trabajo de todos los empleados. Esto, como consecuencia, tiene que se evite el absentismo laboral, ya que la infelicidad en el trabajo no va a producir que los empleados no quieran ir a trabajar. Por otro lado, mejora la productividad laboral, todos los factores que estamos nombrando lo mejora, ya que un ambiente laboral adecuado permite el desarrollo individual y grupal de los empleados, haciendo que haya una optimización del tiempo y de los recursos. Y por último, las dinámicas de trabajo en grupo van a ser más fáciles y a su vez la gestión de los equipos va a ser más efectiva.
Bueno, ahora voy a hablar de la comunicación como componente principal para fomentar el clima organizacional. La comunicación en el ámbito laboral es un tema que afecta directamente el clima de las organizaciones y, si se maneja correctamente, permite a las personas sentirse cómodas y apreciar la empresa en la que trabajan. La relación más relevante es la del líder-empleado, por lo cual es importante tener en cuenta que un buen diálogo genera confianza y credibilidad, y esto a su vez impacta en la productividad. Las organizaciones dependen de la comunicación para coordinar las actividades de sus empleados, ya que cumple con importantes funciones en las organizaciones, principalmente en lo que se refiere a los procesos de producción, innovación y mantenimiento. La comunicación es fundamental para el funcionamiento exitoso de una compañía en el contexto participativo con todas las personas. Como veníamos mencionando antes, la comunicación es de gran valor para las organizaciones, pero existen factores que no permiten que concluya este proceso comunicativo, afectando en la productividad de la empresa. Y este fenómeno se da en la interacción entre los gerentes y los subordinados. En la mayor parte de las organizaciones, la comunicación se continúa desplazando en una sola dirección, con un fuerte énfasis en un liderazgo de arriba hacia abajo. A los empleados se les alienta a hacer preguntas, a expresar sus opiniones y compartir la información, pero rara vez se les pide que resuelvan problemas, que tomen decisiones, que generen nuevos procedimientos, que preparen planes o determinen qué es lo que ha salido mal. Este sistema de comunicación es frustrante para los empleados y puede llegar incluso a debilitarlos y desanimarlos cuando creen que existen mejores maneras de hacer las cosas y resienten que se les pida apoyar en los procedimientos y decisiones en los que no tuvieron participación. Los gerentes también se sienten frustrados, quejándose que no tienen mayor participación de los subordinados y de no lograr que se sientan inmersos en los objetivos y operaciones de las compañías. No obstante, estos mismos gerentes suelen carecer de habilidades para extraer las ideas del personal, escuchar con atención y aplicar las ideas propuestas. La participación de los empleados en las decisiones de las empresas requiere que los líderes sean más facilitadores y menos controladores. Los líderes participativos deben saber cómo poder involucrar a otras personas, cómo crear consensos y cómo obtener compromisos de parte de quienes dirigen. Debe actuar como facilitador y ayudar a los demás a resolver los problemas y tomar las decisiones. La participación de los empleados es muy importante. Todo esto se logra a través de la comunicación, un proceso complejo que es el medio para alcanzar el éxito en una sociedad y la llave para obtener utilidades en una empresa. Vamos a hablar de las herramientas para medir el clima laboral en contexto de pandemia. Tenemos la encuesta online, las entrevistas con videollamada, el buzón de sugerencias online, los grupos focales con videollamada. Ahora vamos a hablar más en profundidad de cada una de estas. Las encuestas online. Es posible realizar un proceso de recolección de datos eficaz y obtener los comentarios de tus empleados y así mejorar diversos aspectos de la empresa. Cuando los empleados expresan su opinión, puedes encontrar los elementos que necesitan para ajustarse, para mejorar. Un cuestionario de clima laboral está hecho especialmente para medir el grado de complacencia de cada empleado. Usar una encuesta de clima laboral frecuentemente asegura el éxito de tu empresa, ya que un empleado feliz siempre será un empleado proactivo y hará que la empresa donde trabaja sea más rentable. Después tenemos la entrevista con videollamada. Este instrumento de medición del ambiente laboral conlleva una preparación previa, ya que las preguntas deberán estar diseñadas a conciencia por ustedes, según el empleado y la temática que se desea tratar.
Es una forma como más personal y completa de abordar cuestiones relacionadas con el clima laboral. Ahora vamos a hablar del buzón de sugerencias online. Bueno, en este puedes recolectar una gran cantidad de información de tus empleados. Lo mejor de esta herramienta es que es anónima, por lo que se sentirán confiados de compartir su opinión. Los empleados pueden compartir sus comentarios cada vez que lo desean de sus dispositivos móviles y poder visualizar en tiempo real sus comentarios también. Ahora vamos a hablar de los grupos focales con videollamada. Bueno, con esta herramienta puedes crear grupos pequeños con los diferentes departamentos de tu organización para que tus empleados compartan sus comentarios respecto a cómo se sienten formando parte de su equipo de trabajo. También permite la participación activa de los empleados que son guiados por un moderador que serían ustedes. Siempre hay que buscar la manera de mantenerlos motivados y que nos digan lo que nosotros necesitamos. Hay que procurar que los participantes de los grupos focales no se sientan incómodos al estar observados o monitoreados. Y todo este proceso de la investigación hay que hacerlo con la mayor sutileza posible, a fin de que se sientan en total libertad de compartirnos y de expresarnos lo que realmente piensan. Bueno, de ahí la importancia de comenzar creando un vínculo con los participantes, ser claros con las indicaciones, amables y darles la confianza de participar abiertamente. Bueno, ahora voy a hablar de las ventajas de la utilización de estas herramientas para medir el clima laboral en la organización. Dentro de las ventajas del uso podemos encontrar que le da voz a los empleados, abre canales de comunicación, se genera un ambiente de trabajo más seguro, mantiene la privacidad, aumenta la lealtad, identifica factores motivadores, obtiene un análisis detallado y aumenta la confianza. Si entramos más a detalle en cada uno de estos ítems, podemos decir que al decir que le da voz a los empleados, es darle a los empleados la oportunidad de expresar sus opiniones y proporcionar sugerencias, las cuales pueden ayudar a recopilar información que no se podrían obtener de otra forma, como por ejemplo en una evaluación de empleados común o en una reunión. Cuando hablamos de que se crea un ambiente de trabajo seguro, estamos hablando de animar a los empleados a expresar y compartir lo que les agrada y desagrada sobre sus puestos, sus espacios o cualquier otra cosa que pueda afectar las funciones en la empresa. De esta forma se crea un ambiente de trabajo seguro en el cual los empleados se encuentran cómodos. Y esto ayuda a que se sientan más positivos sobre su posición dentro de la organización. Cuando hablamos de que se mantiene la privacidad, significa que si establecemos un proceso de encuesta o de buzón de sugerencias online, ayuda a los empleados a expresar sus preocupaciones de una manera anónima y así se evita que tengan miedo de expresar sus pensamientos y miedo de que pueda sufrir alguna consecuencia por hacerlo. Al hablar de la lealtad de los empleados, de que ésta se aumenta, la retención de los empleados es una parte importante para dirigir una organización exitosa y podemos aumentar esta lealtad de los empleados invitándolos a participar en reuniones donde puedan contribuir a la organización y sentirse parte de ella. Cuando hablamos de que se identifican factores motivadores, esto quiere decir que los empleados pueden ser impulsados por distintos factores, como por ejemplo la compensación, los beneficios, el reconocimiento o las oportunidades de desarrollo profesional. Si al utilizar estas herramientas podemos identificar cuáles son los principales impulsores dentro de la organización, formulando preguntas específicas para ello. Cuando hablamos de que se obtiene un análisis detallado, esto significa que con los resultados de las herramientas puedes tener una mejor idea sobre las perspectivas que tienen los empleados sobre todo en la empresa, así como también podemos utilizar los informes y datos detallados para futuros programas de capacitación de empleados o perfeccionar detalles específicos que mejoren las operaciones internas.
Y por último, cuando hablamos de aumentar la confianza dentro de la organización, decimos que los empleados van a apreciar que la gerencia esté abierta a escuchar sus preocupaciones y sus comentarios, y también esto haría que ellos estén ansiosos de compartir la información y de esta manera tener una retroalimentación con mayor regularidad. Bien, ahora vamos a hablar de las herramientas para fomentar un buen clima laboral. Entre ellas podemos destacar las capacitaciones, la validación de logros, el desarrollo de las habilidades, un lugar de trabajo adecuado. Teniendo en cuenta el contexto actual, vamos a hablar desde una perspectiva del home office. Y por último, conciliación entre vida laboral y no laboral, también desde una perspectiva del home office. Ahora vamos a entrar más en detalle en cada una y vamos a empezar por lo que serían las capacitaciones. Cuando aplicamos las capacitaciones, fomentan la productividad y el rendimiento laboral. Para hacerlo, se debe gestionar un plan de estudio y proporcionar los recursos adecuados a los empleados y el entorno que respalde las necesidades de crecimiento y desarrollo de cada uno. Es importante también tener en cuenta la temática la cual va a ser aplicada. Después tenemos lo que es la validación de logros. Con esto nos referimos a que es necesario que se felicite al equipo y a los empleados, reconocer su esfuerzo de forma grupal e individual. Si los resultados no fueron los esperados, darles consejos, retroalimentarlos y que trabajen conjuntamente con ellos para mejorar la estrategia. Seguimos con el desarrollo de habilidades. Si los trabajadores tienen la sensación de que están aprendiendo y aumentando sus habilidades profesionales, su implicación con la empresa y las ganas de quedarse van a ser mayores. Se van a sentir orgullosos de cumplir estos objetivos, va a mejorar su autoestima y la satisfacción en la empresa, e incluso tal vez podrían promocionar la empresa entre sus demás contactos. Pasando al lugar de trabajo adecuado. Con toda la pandemia actual, el contexto reinante, se utiliza mucho lo que es el teletrabajo. Entonces es importante tener un ambiente laboral en la casa. Para lograr esto, se debería buscar un lugar en la casa en el que podamos desprendernos del ambiente familiar y conseguir un clima laboral igual que en una oficina. También es importante formalizar una rutina para el trabajo, sobre todo para el trabajo en equipo, para poder gestionar bien las tareas y conseguir el cumplimiento de objetivos. Y por último, es importante que te asegures de que cada empleado cuenta con la tecnología mínima para ser efectivo en este entorno virtual. Con esto nos referimos a ordenadores portátiles, alguna red privada, un teléfono celular o Wi-Fi. Sobre todo el acceso a los software que vayan a necesitar o plataformas virtuales para intercambiar archivos. Si los empleados no tienen los elementos necesarios, su productividad va a bajar y se van a sentir frustrados. Y por último vamos a hablar de lo que es la conciliación entre la vida laboral y no laboral. Con esto nos referimos a que es importante que se controle la gestión del tiempo y el espacio que se dedica al trabajo remoto, porque se pueden diluir o mezclar las fronteras entre lo que es lo personal y lo laboral. Es importante que los empleados determinen un horario de trabajo y cuándo vayan a ejecutarlo, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, y dejar un poco de espacio al ocio. Y por último, como conclusión de esta capacitación, podemos decir que el clima laboral es una variable clave en el desempeño de una organización, aun cuando no puede ser visto o tocado. El clima de una empresa se percibe, se vive y afecta todos los aspectos de la empresa. Dentro de una organización, el clima laboral es muy importante, ya que si no se practica a diario, las condiciones de trabajo serían incómodas y no se logra una estabilidad entre los grupos de trabajadores. A pesar de los esfuerzos que se hagan a nivel de corporación para gestionar un buen clima de trabajo, mantener canales de comunicación formales y promover valores, es muy importante entender cuál es el sentido y la percepción de los empleados sobre este tema. Por eso es clave hacer mediciones de clima periódicos, garantizando a los empleados confidencialidad absoluta sobre los resultados, en un entorno que genere la apertura para que cada uno se sienta libre de expresarse y decir lo que le parezca y sienta. Es por ello
que en una empresa donde no es coherente lo que se dice y lo que se hace, difícilmente los empleados se sientan seguros de poder hacerlo y por ende los resultados no serán de utilidad para mejorar el clima dentro de la organización. Es muy importante que sobre los resultados de las encuestas de clima exista un verdadero compromiso por parte de la organización para implementar aquellas iniciativas que marquen la diferencia y los empleados vean cambios y estos sean comunicados. También cabe destacar que es importante que en esa implementación de iniciativas estén involucrados activamente los empleados para generar también la conciencia de que el clima se hace entre todos en el día a día y no es algo dado por la organización. Hay que entender que en tiempos de crisis, como estamos pasando actualmente en época de pandemia, las personas suelen reaccionar diferente a un estado normal y, por ende, sus emociones o productividad pueden verse afectadas y reflejadas en este entorno. Es importante poder contener, apoyar y motivar a los colaboradores desde la distancia y así mantener unido al equipo, seguir fomentando la cultura organizacional y potenciar un buen clima laboral. Bueno, con esto finalizamos la capacitación. Espero que hayan adquirido conocimientos que les sean fructíferos, que los puedan aplicar el día de mañana en sus roles como gerentes. Los invitamos a plantear dudas, a realizar comentarios y compartir sus experiencias personales aquí abajo en nuestro video. Nos despedimos. Muchas gracias por todo y por su buena predisposición.